Dorothy Hodgkin nació el 12 de mayo de 1910 en la ciudad del Cairo, Egipto. Tras vivir un par de años en El Cairo, Dorothy y su familia se mudaron al Reino Unido, en donde comenzó a ir a un colegio. La clase que más le llamó la atención fue la de ciencias, ya que tenía un sistema que consistía en realizar muchísimas prácticas. Y así, con tan solo 10 años, pudo ver cómo crecían los cristales de sulfato y de cobre. Este hecho marcó su vocación y desde una temprana edad había decidido ser química. Al ser una familia muy humilde, le dieron dinero para que pueda culminar con sus estudios y así armar su primer laboratorio en su casa, y comenzó a experimentar con cristales. Dorothy Hodgkin estudió en Cambridge y Oxford y se recibió de bioquímica. Es reconocida por determinar la estructura de la insulina y por el desarrollo de la cristalografía de proteínas. Dorothy Hodgkin fue una química y cristalógrafa inglesa que recibió el Premio Nobel de Química en 1964 por sus descubrimientos sobre la estructura de muchas biomoléculas. Fue la primera en conseguir descifrar la estructura de la penicilina y de la vitamina B12, por lo que fue la tercera mujer galardonada con el Premio Nobel de Química. También descubrió la estructura del colesterol, de la lactoglobulina, del calciferol y contribuyó en muchos otros descubrimientos. El descubrimiento más importante de Dorothy llegó, sin embargo, unos pocos años después de haber conseguido el Premio Nobel, cuando consiguió desentrañar la estructura de la insulina, una hormona que se utiliza como tratamiento para la diabetes. Llevaba 35 años estudiando esta hormona y había sido necesario desarrollar nuevas técnicas que le permitiesen la estructura de esta biomolécula. Y todo esto lo consiguió luchando contra una enfermedad muy incapacitante, la artritis reumatoide, que le diagnosticaron cuando tenía solo 24 años. Los principales logros de Dorothy Hodgkin fueron: en 1949 estableció el detalle tridimensional de la estructura de la penicilina. En 1956 determinó la estructura de la vitamina B12, para la cual usó uno de los primeros ordenadores de alta velocidad. Comenzó la determinación de la insulina en 1934, pero no fue hasta 1969 cuando finalmente quedó determinada. Fue presidenta del Pugwash, conferencias internacionales sobre ciencia y asuntos mundiales. De 1970 a 1988 fue rectora de la Universidad de Bristol. Fue miembro de la Royal Society de Londres. Los premios que recibió fueron el Premio Nobel de Química en 1964. También fue otorgada con la insignia de la Orden del Mérito en 1965. La Royal Society de Londres le concedió la medalla Copley en 1976. Le dieron el Premio Lenin de la Paz en 1985, equivalente al Nobel de la Paz. A partir de 1991 dejó de concederse este galardón. En 2010, durante el 350 aniversario de la Royal Society, se publicaron 10 sellos con algunos de sus más ilustres miembros, siendo ella la única mujer. La doctora Hodgkin ayudó a establecer el uso de la estructura molecular para explicar la función biológica. La idea de la cristalografía de rayos X era que cuando estos golpeaban a una molécula, los electrones que rodean a cada átomo hacen que el rayo se curve. Cuando estos rayos salen del cristal y caen en una placa fotográfica, se producen una serie de luces y manchas oscuras. Medir la intensidad y posición relativa de cada mancha indica las posiciones relativas de los átomos en el cristal. La Revolución de 1917 dio una explosión de conquistas importantes en cuanto a los derechos para las mujeres, que no existían antes de la Revolución ni en ningún otro país de Europa. Una de las grandes conquistas y gran parte de las tareas de la Revolución era la cuestión del trabajo doméstico. La solución que plantearon fue su socialización al considerar que la liberación de las mujeres dependía de la autonomía económica y financiera con respecto a los hombres, con el objetivo de alcanzar también la igualdad en la esfera pública. Dorothy Hodgkin falleció el 29 de julio de 1994 a sus 84 años por una ACV en el Reino Unido. Estuvo casada con Thomas Hodgkin y tuvo 3 hijos llamados Luke, Toby y Elizabeth.